Voy aquí. Ah, tengo que enviarle al hermano. Estuvimos observando en el capítulo 1 del libro de Romanos acerca de lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo. Dice que él es siervo, doulos es el vocablo que se encuentra en el idioma original, que es esclavo. También el apóstol Pablo dice que es llamado a ser apóstol, es apartado para el evangelio, recibió el don apostólico para persuadir a las naciones que obedezcan a la fe. El apóstol Pablo predica a Cristo. Este fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Dice que es hijo de Dios, es Señor nuestro, era del linaje de David. Es Dios, de la misma naturaleza de Dios, la misma sustancia, la misma esencia de Dios, pero al mismo tiempo es el Hijo del Hombre, es el Dios hombre entonces. Fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos, mediante el Espíritu de Santidad. Está hablando acerca de, con la resurrección de Jesucristo, con la venida de Jesús de Nazaret comienzan los tiempos escatológicos, la era del Espíritu. Fue declarado Hijo de Dios en el sentido de la función que Cristo va a ocupar ahora, la función y, y también el rango que Cristo va a tener en ese sentido, no en el sentido de la naturaleza o la esencia de Dios Padre, puesto que Jesús es Dios, de la misma esencia de Dios. Por medio de Cristo, el apóstol Pablo recibe la gracia y también el apostolado. Procede juntamente con el Padre, la gracia y la paz. La iglesia de Roma es llamada a ser de Jesucristo, son amados de Dios, son llamados a ser santos o a formar parte del pueblo de Dios, como lo traduce versiones actualizadas de la Biblia, como la Dios habla hoy. El Evangelio produce varios resultados: la salvación, la justificación, la vida eterna. Los gentiles se caracterizan por diversos pecados. Entre estos pecados está la idolatría, la homosexualidad, la maldad, la perversidad, avaricia, depravación, envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, son calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra los padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Aprueban a los que practican tales pecados. Eso fue lo que estuvimos trabajando anteriormente y ahora veremos los criterios que Dios va a emplear para el juicio final. También, ¿quién es verdaderamente un judío? ¿Cuál es la conclusión de Pablo respecto al estado de los judíos como gentiles? Y también los propósitos de la ley. Eso es lo que vamos a estar trabajando entonces en esta clase. Y como siempre, mis queridos hermanos, a medida que avanzamos en las clases, ustedes pueden ir planteando preguntas y también realizando algunas observaciones si las hubiera, algunos comentarios, anécdotas acerca del tema que nosotros estamos trabajando. Yo creo que a ustedes en más de alguna ocasión le han planteado la misma pregunta que a mí me han realizado, que tiene que ver con el Estado de Israel. Hay una, hay una confusión ahí con respecto a este tema del Estado de Israel, si el creyente puede decir algo malo con ello, puede condenar las prácticas que ellos están realizando o no. Bueno, eso es lo que vamos a responder con respecto a los judíos. Y lo otro, la otra pregunta también que nos plantean es aquellos que no tienen la ley de Moisés, como lo tuvieron los judíos, aquellos que no conocen el Evangelio, como nosotros los cristianos conocemos el Evangelio, ¿qué va a ocurrir con ellos? Con respecto a los pueblos prehispánicos, los mapuches, los cahuéscar, los selkman, los ona, los atacameños, los dieguitas, y así podríamos seguir listando una cantidad de pueblos prehispánicos que no tuvieron la oportunidad de escuchar ni una sola vez en su vida el Evangelio. Ellos se van a ir al infierno, pero ¿cómo se van a ir al infierno si no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio? No tuvieron la oportunidad
de aceptarlo ni de rechazarlo. Se van a ir siendo ellos no responsables de haber rechazado a Jesucristo. ¿Será justo Dios el condenarlo en el infierno sin darle la oportunidad siquiera de salvación? Son algunas preguntas que me han planteado. Yo creo que a ustedes también le han planteado la misma pregunta o se lo van a plantear en algún momento. Vamos a responder en esta presentación y la siguiente también diapositiva del capítulo 2 y el capítulo 3 de Romanos. En el capítulo 2, del verso 1 al verso 16 del libro de Romanos, allí el apóstol Pablo nos presenta los criterios que Dios va a emplear para el juicio final. Los criterios, no los medios de salvación o la forma en que uno puede ser salvo, sino los criterios del juicio final. El apóstol Pablo dice que Dios va a juzgar a la humanidad y a los gentiles según verdad. En el capítulo 2, verso 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Este pasaje bíblico, el apóstol Pablo está aludiendo a los judíos, porque ya en el capítulo 1 mencionó a los gentiles, ahora se refiere a los judíos. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, en el verso 2. El juicio que Dios va a emplear o los criterios que Dios va a emplear para el juicio final va a ser según verdad. Siempre concuerda con la verdad y las justicias absolutas. En las evaluaciones humanas no siempre es así, no siempre se juzga conforme a la verdad. El juicio de Dios es diferente al juicio de los judíos contra los gentiles. Los judíos tenían la ley y juzgaban a los gentiles por algunos pecados que ellos cometían y que no caracteriza el pecado de los judíos. Si nosotros analizamos y vemos o recordamos simplemente algunos hechos criminales, hechos delictuales aquí en nuestro país, usted se da cuenta inmediatamente que los juicios no es según verdad. El caso de la colusión del confort, la colusión de los pollos, eh, el tema de Sokimich, por ejemplo, fueron muy irrisorios las condenas. Hicieran cursos de ética y el Estado era el que lo financiaba, cursos de ética. Y otro caso, recuerdo, iba un joven que era hijo de un senador, Larraín creo que era el apellido. Iba a exceso de velocidad y mató a una persona, iba en estado de ebriedad. Nunca fue condenado, no pasó nunca en la cárcel, porque tenía muy buenos abogados. En cambio, la víctima no tenía buenos abogados. Entonces vemos corrupción en varios países. Bueno, esto es normal, en todas partes del mundo pasa exactamente lo mismo. Ayer creo que vi en la prensa de la corrupción de un juez acá en Chile. Y eso lo podemos ver en todos los países del mundo, de América Latina. Pero el juicio de Dios, nos dice el pasaje bíblico, es según verdad. No será según los estándares de la verdad de los seres humanos. Por lo tanto, ¿qué pasa con aquellos pueblos que nunca escucharon el Evangelio? Bueno, Dios va a juzgarlo de acuerdo a la verdad. Es lo primero que podemos nosotros estar seguros y descansar sobre lo que nos revela la palabra de Dios. Y lo segundo, el juicio que Dios o el criterio que Dios va a emplear para el juicio, será un juicio justo. Pero por tu dureza y por tu corazón
no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nos está diciendo este pasaje entonces que Dios va a juzgar justamente, va a condenar justamente a las personas. No va a hacer nada injusto. Si las personas que no escucharon el Evangelio ni una vez en su vida están en el infierno, supongamos el caso hipotético, eso no lo sabemos. Tenemos ciertas luces con respecto a esto, analizando los pasajes bíblicos, pero supongamos que están en el infierno, pero no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo. Estarían allí porque el juicio que Dios ha utilizado contra ellos es un juicio justo. Están allí por, por una acción justa de Dios, no por una injusticia de Dios, sino por una acción justa. El juicio que Dios va a emplear será según las obras de cada uno, lo dice el verso 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Será un juicio justo y será conforme a las obras. Si el juicio es conforme a las obras, se desprende entonces, se puede dilucidar que en el infierno habrán grado de castigo y en el paraíso también habrán grado de recompensa. ¿Qué recompensa tendrán los cristianos en el cielo? Más allá no nos dice las Sagradas Escrituras. Puede ser la aprobación de Dios, eso sería más que suficiente, yo creo, para un creyente. La aprobación de Dios sería una gran recompensa. En el infierno no todos van a sufrir el mismo grado de castigo porque cada uno será juzgado conforme a sus obras. Un monje jainista, hinduista, un religioso taoísta o confucionista, un jainista que es incapaz de matar una mosca, un insecto, una lombriz que tiene muchas precauciones de hacerle daño a los animales de la naturaleza, ustedes que pasaron ya religiones comparadas. No va a ser juzgado, va a estar en el infierno, por supuesto, porque no cree en Jesucristo, además que todas sus obras están manchadas ya de pecado y no es para la gloria de Dios. Pero no puede ser castigado del mismo modo como Hitler, como Stalin, Mao Zedong, entre otros. No va a tener el mismo castigo que los torturadores, como Genghis Khan, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, invadió y sembró la muerte por toda Europa durante ese periodo, o el Imperio Español, o el Imperio Británico, el Imperio Alemán contra los africanos, por ejemplo, y el robo de tierra de todos estos pueblos de la época de la colonización. No van a ser juzgados del mismo modo estas personas que los monjes budistas, hinduistas, y entre otros de otras religiones. Porque cada uno será juzgado según la obra de cada uno, nos presenta o nos dice las Sagradas Escrituras, o el apóstol Pablo en este libro de Romanos. Será un juicio imparcial, en el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso no es así en la vida terrenal. Acá en Chile tampoco es así. No, es solamente ver las noticias y hacer una breve reseña histórica de las condenas. No es lo mismo un gran estafador que tiene muchos recursos económicos y tiene un equipo de abogados que tienen doctorados, postdoctorados, que se han ido a especializar a Alemania, frente a otros abogados que están haciendo su práctica. Son universitarios que todavía no dan el examen de grado, solamente están haciendo la práctica, no es lo mismo. No tiene la misma experiencia para defender a alguien en un tribunal de justicia. Hay varias consideraciones en los juicios terrenales. Idealmente, yo sé que idealmente eso no es la idea, idealmente la justicia es ciega, pero en la práctica está demostrado. No es igual en nuestro país ni en ningún otro país del mundo. Siempre hay consideraciones. Lo vemos en las legislaciones antiguas también, en la época del Código de Hammurabi, 2000 años antes del Señor Jesucristo. Decía el Código de Hammurabi, entre otros códigos antiguos de la misma época, si un
un esclavo daba muerte a una persona, por ejemplo, el esclavo debe morir. Si un noble le daba muerte a un esclavo de otra persona, debe compensar en recursos económicos. Si un noble da muerte a la hija de otro noble, debe matar a la hija del otro noble. El criminal o el culpable nunca pagaba con, del mismo, bueno, aunque una hija igual es terrible, pero nunca era sancionado él personalmente, sino que tenía que compensar en recursos económicos, compensaba con otro esclavo o compensaba su crimen con su hija. No era con el hijo, sino con la hija. Ahí estamos viendo que no era imparcial la justicia de aquella época. Bueno, el juicio de Dios será un juicio imparcial, nos dice el verso 11. Aquellas personas que no conocieron el Evangelio, ni o que conocieron la ley de Moisés, estas personas van a ser juzgadas conforme a la ley de Moisés. Eso lo dice el verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley de Moisés. Algunos se refieren a la ley romana, otros, cuando se habla el libro de Romanos de la ley, a la ley común, otros dicen que se refiere a los mandamientos de hombres que enseñaban los fariseos. Se refiere a la ley de Moisés. A esa ley se refiere, a la ley de Moisés. Los eruditos bíblicos como Douglas Moo hablan acerca de la ley de Moisés. A esa ley se refiere, a la ley que Dios entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí a Moisés. Aquellas personas que conocieron la ley de Moisés serán juzgados conforme a la ley de Moisés. Pero aquellas personas que no conocen la ley de Moisés serán juzgados conforme a la conciencia de cada uno. Todos nosotros tenemos una naturaleza moral, tenemos una conciencia, tenemos una ley moral. Conocemos y sabemos que existe un principio de moralidad absoluta, una moral que es eterna, que es autoritativa, una moralidad objetiva, que está externa a nosotros. Tenemos leyes, por lo tanto debe haber un legislador de estas leyes morales dentro del individuo. Sabemos que hay una conducta correcta y hay conductas erróneas. Esto nadie lo enseña, lo sabemos. O más bien lo descubrimos, aunque está dentro de nosotros, eso lo descubrimos en algún momento, pero es inherente, es intrínseco al ser humano. Es esencial al ser humano esta naturaleza moral. Por lo tanto, aquellas personas que no conocieron la ley de Moisés ni conocieron el Evangelio, serán juzgados conforme a la luz que tenían de su conciencia. En todas las culturas, los seres humanos saben que el robar es malo, el asesinar es malo, y lo condena la misma cultura. No hay ninguna cultura en la Tierra que no ha condenado estos actos criminales. Alguna, el robo, por ejemplo, en alguna podría ser en la religión hinduista, donde hay una subcasta que el rol que debe cumplir en la sociedad es robar. Pero salvo algunos casos muy excepcionales, la gran mayoría condena el robo. Por lo tanto, en todas las culturas serán juzgadas, si no conocieron el Evangelio ni la ley de Moisés, serán juzgadas por su conciencia, por la luz que tenían de su conciencia. La conciencia es que lo acusa. Los que trabajan en policía de investigaciones o carabineros afirman en su experiencia de criminales que se van a entregar porque no pueden vivir con la culpa de su conciencia. Se sueñan con el criminal, o sea, con la víctima. El, Tienen una angustia, su conciencia lo oprime. Increíble, ¿eh? La conciencia lo oprime. Porque Dios puso esa conciencia dentro de nosotros, nos hace sentir culpables cuando hacemos algo malo. Cada persona será juzgado conforme a la conciencia, aunque no haya conocido la ley. Serán juzgados conforme a Jesucristo, nos dice el verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
serán juzgados por medio de Jesucristo, serán juzgados conforme al Evangelio. Los judíos que escucharon el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ellos van a ser juzgados conforme a ese Evangelio y conforme a Jesús de Nazaret. Yo tengo un tío que asistió a una iglesia y se conmueve cuando escucha alabanzas, pero dice, no quiero conocer tanto del Evangelio porque Dios me va a hacer más responsable. Si yo desconozco el Evangelio o sé muy poco de Jesús, de la Biblia, cuando llegue el juicio final, Dios va a ver mi ignorancia y se va a apiadar de mí. Él cree que mientras más ignorante sea, más posibilidades tiene de que el Señor le dé acceso al reino de los cielos. Esa es la idea que tiene mi tío. Y no es el único, sino también lo he escuchado en otros casos. Bueno, no, el que conoce y tiene la posibilidad de conocer el Evangelio va a ser juzgado conforme al Evangelio. Y aquellos que rehúsan conocer el Evangelio, como en el caso de mi tío, los fariseos, serán juzgados por el Evangelio, serán juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Esos son entonces los criterios que Dios va a utilizar para el juicio. Se basa en la verdad, será un juicio justo, será según las obras, será imparcial, conforme a la ley de Moisés, según la conciencia, por medio de Cristo, según el Evangelio. No son caminos de salvación, no son medios de salvación. Podríamos nosotros decir, quizá aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio, no conocieron a Jesús, pueden ser salvos quizá esas personas, porque quizá ellos obraron rectamente y obraron perfectamente, y quizá ellos actuaron conforme a su conciencia. Entonces, ellos van a ser salvos lo más probable, porque no puede ser que se vayan al infierno sin que, aunque no se le haya dado la oportunidad de conocer a Jesús de Nazaret. Hipotéticamente podría ser así, hipotéticamente, eventualmente, pero el problema es que nadie ha actuado tan perfectamente que la merite la salvación. Y tampoco nadie ha actuado perfectamente, obedeciendo la luz de su conciencia. Ese es un problema. Por lo tanto, estos no son caminos de salvación. Estos pasajes bíblicos que estamos analizando son los criterios que Dios va a utilizar para el juicio. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos? Hasta ahora, Sí, bueno, yo creo que esto que está pasando se desconocen, creo yo, en gran parte, porque en harta oportunidad, en eventos, en predicación al aire libre, la manera de concluir el mensaje es, y ahora usted no tiene excusa frente a Dios, después de haber oído esta palabra. Algunos toman de que por haberles predicado la gente ya no tiene excusa, dándole a entender que con esa excusa podrían prácticamente pasar directo hacia arriba en este sentido. Pero está interesante lo que se está aplicando ahora, ¿no? muy bien, hermano Cristian, perfecto. Continuemos entonces, mis hermanos, con lo siguiente. Las características ahora de los judíos. ¿Cuáles son las características de los judíos? Una de estas características es que juzgan a los demás, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Se refiere a los judíos acá, porque en el capítulo 1 le habló a los gentiles, en el capítulo 2 comienza a hablarle a los judíos. Quien quiere que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, los judíos tienen el estándar para juzgar, que es la ley de Moisés. La ley de Moisés dice, no te harás imagen y semejanza, y ellos ven a los gentiles haciéndose imagen y semejanza de Dionisio, de Zeus, de Esculapio, el dios de la medicina de los griegos, y así podríamos seguir, Poseidón, varios dioses, tanto griegos como romanos. Entonces lo juzgan, y son idólatras. No te inclinarás a ella ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. No codiciarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio. Y los judíos ven todos estos defectos en los gentiles. Por lo tanto,
Los judíos no hacen esos pecados, no practican estos mismos pecados. Los mismos pecados, formalmente, exteriormente, no lo hacen. No van a adorar una piedra, a un árbol, el sol, las estrellas, la luna. Pero el espíritu, los principios de esos pecados sí los practican. Juzgan a los demás entonces los judíos. Esa es la primera característica. Nosotros si estaríamos en los zapatos de los judíos, y si hubiésemos estado en el siglo primero, no hubiesen hecho estos reclamos nosotros mismos si hubiésemos sido judíos a la época. Practica los mismos pecados de los gentiles. Lo dice el verso 3, 22, 23. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Y después el verso 22 dice el apóstol Pablo, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Los judíos no cometen formalmente el mismo pecado de los gentiles, pero los principios de estos pecados son los mismos. Los fundamentos o el espíritu de estos pecados es exactamente lo mismo. Ellos no son idólatras, sí, en el sentido de no postrarse ante una estatua o hacerse alguna imagen de algún dios. Sin embargo, ellos mismos, al tratar de justificarse por medio de las obras de la ley, por medio de la circuncisión, se han constituido como en su propio Dios, porque ellos pueden salvarse por las obras que ellos realizan. Su secta, puede ser la secta de los fariseos, el dogma, se ha constituido en su propio Dios. La etnia, por el hecho de descender de Abraham, ya nosotros somos hijos de Dios, se constituye en su ídolo. El templo de Jerusalén lo consideran como un ídolo prácticamente, una especie de superstición, porque estando cerca de ese templo van a evitar el juicio de Dios. No son idólatras, exteriormente, formalmente, pero espiritualmente sí practican la idolatría porque ellos mismos se han constituido como Dios para sí mismos, o su dogma, o su religión, o su secta, o el templo de Jerusalén, o la etnia. Ellos no adulteran porque practican la castidad, eso es verdad. Y por eso que las mujeres nobles de los gentiles acudían a las sinagogas porque ahí se fomentaba la castidad, la fidelidad matrimonial, por lo menos las sectas judías que eran un poco más rigurosas, porque también había otras que eran más laxas, eran un poco más liberales, que, que se enseñaba que se podían divorciar las personas si la mujer había hecho el almuerzo sin sal, por ejemplo, o le había echado demasiado sal. Pero normalmente las escuelas judías, las más rigurosas, fomentaban la castidad. Pero los hebreos cometen adulterio en otro sentido, en un sentido espiritual, porque son infieles a Dios, no cumplen los mandamientos de Dios y se han convertido ellos mismos en sus propios ídolos. Jesucristo le reprochó esta actitud, diciendo que han invalidado el mandamiento por medio de mandamientos de hombres. Ustedes son simplemente sepulcros blanqueados, le dice Jesucristo a los fariseos. Por lo tanto, los judíos que condenan a otras personas, los gentiles, de ciertos pecados que están contemplados en la ley, ellos cometen los mismos pecados, pero de otra forma, empleando otro formato, pero son los mismos pecados. Los judíos piensan que escaparán del juicio de Dios. Claro, porque ellos dicen, nosotros podemos cometer y violar todos los pecados, quebrantar todos los mandamientos de Dios. De uno no lo podemos quebrantar, que es el día sábado. Si nosotros guardamos el sábado, ya el Señor nos va a tomar en cuenta todo eso y, y es evidencia de que somos el pueblo de Dios, por lo tanto Dios nos va a considerar para el juicio, va a actuar a nuestro favor. Son descendientes de Abraham, son el pueblo elegido de Dios. Nada malo le va a acontecer independientemente de las obras que ellos realicen. Además que está el templo cerca.
Por lo tanto, estando el templo cerca y ellos en Jerusalén, cerca del templo, la ira de Dios no se va a desatar contra ellos. Piensan que van a escapar de la ira de Dios. Juan el Bautista le dice eso a los fariseos, ¿eh? Cuando a los sacerdotes también, cuando llegan. Generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Le dice Juan el Bautista. Y Jesucristo también le dice, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Lo que dice Jesucristo en los evangelios, lo mismo que ya estaba diciendo hace mucho tiempo atrás Jeremías, han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, en el sentido de que están utilizando la casa de Dios como los ladrones usan las cuevas del desierto para huir de la justicia. De la justicia de Dios se huye arrepintiéndose, no escondiéndose. Los judíos se esconden en el templo para huir de la ira venidera, porque ellos lo tienen como una superstición, como una especie de un amuleto. Desprecia la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia para llevarlos al arrepentimiento, verso 4. Los judíos están pensando o reflexionando. Dios a los gentiles los entregó. Aquí me dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones a los gentiles, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó porque no adoraron a Dios. Entonces los judíos están reflexionando. A nosotros no los ha entregado a la concupiscencia y a nuestro desenfreno y a nuestra corrupción. A nosotros no nos ha castigado. Como no nos ha entregado al pecado, al desenfreno, a la corrupción, eso es evidencia de que Dios tiene, o nosotros somos aprobados delante de Dios, o Dios no tiene en cuenta, no se estima, es verdad, eso es verdad, pero no va a desatar su ira contra nosotros porque nosotros ya hemos ganado el favor de Dios. No está enojado contra nosotros. No se dan cuenta de que son pecadores, ¿eh? El apóstol Pablo le dice, ustedes cometen los mismos pecados de los gentiles de otra forma, pero cometen los mismos pecados. Pero ellos dicen, no es verdad, nosotros no cometemos pecados porque no practicamos los pecados de los gentiles. Y una evidencia, dicen los judíos, una evidencia de que nosotros no somos pecadores, es que el juicio de Dios no se ha desatado sobre nosotros. El apóstol Pablo le responde que no se ha desatado el juicio de Dios sobre los judíos, no es porque ellos no sean pecadores, sino porque Dios es bondadoso, porque es tolerante, porque es paciente. Espera que los judíos se arrepientan, por eso que todavía no desata su ira como lo ha desatado sobre los gentiles. Esa es la razón. Aquí le cambia entonces la explicación a los judíos. No es que ellos sean aprobados delante de Dios, Dios esté contento con ellos, sino que Dios lo espera que se arrepientan. Por eso no ha desatado su ira. Los judíos se caracterizan también por ser obstinados de corazón y empedernido, en el verso 5. Pero por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Son obstinados y son con corazón empedernido. Esto nosotros lo vemos en los evangelios, Cristo cuando conversaba con los fariseos, lo vemos también en el libro de los Hechos, una y otra vez los judíos se oponen y obstaculizan los planes y los proyectos del apóstol Pablo, matan a Esteban, después matan a Jacobo, después persiguen a toda la iglesia. El apóstol Pablo, que era fariseo, perseguía a la iglesia, después se convierte, lo persiguen a él. Y una y otra vez vemos la característica de los judíos. Son obstinados de corazón. Le dicen a Jesucristo, muéstranos una señal y nosotros vamos a creer en ti. Pero ¿qué señal más le va a mostrar si ya ha resucitado 3 muertos y a uno de 4 días? Ha caminado por las aguas, ha calmado la tempestad, ha limpiado a los leprosos, ha restaurado la vista a los ciegos, ha hecho hablar al mudo, ha destavado los oídos de los sordos. ¿Qué más milagros, qué más señales quieren que nuestro Señor realice? ¿Qué otra señal? Si ya ha alimentado
a 4.000, después alimentó a 5.000, convirtió el agua en vino. No sé qué otras señales querrán los judíos. Bueno, hay algunos autores, Bullman habla acerca de algunas señales que pedían los judíos, pero el pedir señales es una evidencia ya de todas las evidencias que se han dado, es porque realmente tienen el corazón muy petrificado. Y esa es la característica de los judíos. Bueno, no solamente de los judíos, bueno, aquí el apóstol Pablo se refiere a los judíos, pero podemos aplicarlo a toda persona incrédula. Rechazan la verdad, en el verso 8, capítulo 2, verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El mismo pecado que cometen los gentiles. Aquí nos dice el apóstol Pablo cuando habla el capítulo 1 a los gentiles, pues habiendo conocido a Dios, se refiere a los gentiles, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Rechazaron y detienen con injusticia la verdad. Eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 18, detienen con injusticia la verdad. Los gentiles hacen eso. Y los judíos también hacen exactamente lo mismo. Rechazan la verdad, detienen la verdad. No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. También son pecadores como los gentiles. No solamente son idólatras como los gentiles, no solamente son adúlteros como los gentiles, no en el mismo adulterio de los gentiles, sino un adulterio espiritual acá en el caso de los judíos. Rechaza la verdad. Los gentiles rechazan la verdad de Dios, que se reveló en la creación, y los judíos rechazan la revelación encarnacional. Por lo tanto, cometen los mismos pecados. Se jactan de su relación con Dios en el verso 17. Y aquí tienes el sobrenombre de judío y te apoyas la ley, te glorías en Dios. Se jacta de ser el pueblo de Dios o de su relación con Dios. Es instruido por la ley, eso es verdad, en el verso 18, no hay ninguna duda sobre esto. Es instruido por la ley. Está convencido el pueblo de Dios que es guía de ciegos, pero no se dan cuenta que ellos también son ciegos en cuanto a la revelación especial o encarnacional. Deshonran a Dios quebrantando la ley, en el verso 23. Y por su causa el nombre de Dios es blasfemado. Esta expresión, el nombre de Dios es blasfemado, viene o es tomado de, del profeta Isaías, que por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado, dice Isaías a los judíos. Porque en aquella época se pensaba, las religiones circundantes al pueblo hebreo, a los pueblos que circundaban el pueblo de Israel, los asirios y también los babilonios pensaban que su Dios era mucho más poderoso que Jehová. Porque ellos suponían, si hay un pueblo que fue llevado cautivo y perdió la guerra, eso indica que su Dios también fue cautivo y su Dios perdió la guerra, por lo tanto su Dios es impotente para salvar a su pueblo. Es un Dios inferior entonces. Asur es un Dios más poderoso, por eso que destruye a los israelitas del norte, cuyo Dios era Jehová, se supone que era Jehová. En realidad nunca le adoraron a Jehová. Y Marduk, el dios de los babilonios principales, tenía muchos dioses, uno de ellos era Marduk, debe ser mucho más poderoso que Jehová entonces. De esa manera blasfemaban el nombre de Dios por culpa del pecado de los judíos, porque Dios los castigó llevándolo a Babilonia por el pecado de ellos. Pero los babilonios lo interpretan de otro modo. Ellos perdieron la guerra porque Jehová es un Dios inferior que no pudo defenderlos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que los gentiles blasfeman el nombre de Dios porque al ver el pecado y el comportamiento de los judíos frente a otras personas, y entre ellos también, entonces ellos dicen que así debe ser su Dios también entonces, debe ser un Dios malvado, porque como son ellos, así es su Dios, como son los judíos, así es su Dios, es decir, un Dios terrorífico, un Dios malévolo, un Dios que desprecia a las personas.
un Dios que se trata mal entre ellos mismos. En ese sentido, se blasfema el nombre de Dios. Actualmente se podría blasfemar el nombre de Dios también con las malas obras de los cristianos, si lo queremos aplicar a nosotros, a los contemporáneos. Bien, esos son los pecados entonces de los judíos. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, del pecado de los judíos en este pasaje bíblico? Ninguno, muy bien, sigamos entonces. Las buenas obras. Ahora, capítulo 2, verso 1, sigamos analizando este pasaje bíblico. Las buenas obras son el criterio que Dios va a emplear para el juicio final. Hay un autor, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, de Enrique Dussel, es el autor, de Filosofía de la Liberación. Es filósofo de origen argentino radicado en México. Es uno de los representantes del movimiento denominado Filosofía de la Liberación. Pero él también promovió en un momento la teología de la liberación, no es parte de la teología de la liberación también. Y Enrique Dussel, en un reportaje que le hicieron sobre teología de la liberación, precisamente, es cristiano. Él dice, católico romano, sí, no es evangélico, protestante. Dice que las buenas obras son criterio que Dios va a utilizar para el juicio final. Y lo resalta, lo remarca, dice, citando un pasaje de la Escritura: bienaventurados, benditos de mi Padre, y heredad del reino de los cielos, preparado de ante la fundación del mundo para ustedes, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo, me vestiste, en la cárcel enfermo me visitaste. ¿Cuándo te vimos así? Por cuánto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahí está entonces el pasaje bíblico de hacer buenas obras, porque son los criterios que Dios va a utilizar para el juicio final. Y cada uno, dice el libro de Apocalipsis, será juzgado conforme a la obra de cada uno que haya hecho en el cuerpo. Es importante las buenas obras. Las buenas obras son un medio para glorificar a Dios. Se hacen buenas obras para glorificar a Dios. Se realizan buenas obras también porque fuimos hechos para las buenas obras. Eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 8, capítulo, a ver, si mi memoria no me falla, creo que es capítulo 8, ¿cierto? ¿O no? Efesios capítulo 8, sí, verso 9 al verso 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos o nos dedicáramos a ellas. Las buenas obras, entonces, ya están preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo para que nos dedicáramos a ellas. Si realizamos todas las buenas obras, siervos inútiles somos, después concluye el Señor Jesús, porque lo que teníamos que haber hecho y lo que ya estaba programado para que nosotros hiciéramos, eso nada más hicimos, ni más ni menos, en algunos casos menos de lo que se había programado. En ese sentido, no, ni para siervo inútil alcanzaríamos en ese sentido, porque estaba programado que hiciéramos más, pero no fue suficiente, no, sé, no habrá ninguna recompensa en ese sentido. Son importantes entonces, son el criterio para el juicio final. El creyente debe perseverar en las buenas obras, en el verso 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Se debe perseverar en las buenas obras. Por medio de las buenas obras se busca la gloria, la buena reputación, el honor, y se busca la inmortalidad también. Recibirán vida, incluyendo cuerpo y alma eterna, verso 7, verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo respecto a las buenas obras. Lo menciona, es un criterio para el juicio final, el creyente debe perseverar en ella, se busca la buena reputación, recibirá la vida eterna.
Lo dice ahora el apóstol Pablo porque más adelante el apóstol va a tratar de responder a un cuestionamiento hacia el apóstol Pablo, a una crítica al apóstol Pablo, diciendo que el apóstol Pablo es antinomianista. Creo que es antinomianista. ¿Recuerdan, mis hermanos? Antinomianista o antinomos. ¿Antiley? Exactamente, sin ley. Al apóstol Pablo le acusaron, usted no tiene ninguna ley. Usted puede estar diciendo, está enseñando a todo el mundo de que pueden vivir como quiera, como se le da la gana, como se le da la regalada gana, dicen no, en algunas teleseries por ahí, como se le da la regalada gana, pueden hacer lo que quieran. Yo me acuerdo en una oportunidad un pastor que estaba predicando y decía, esto es lo que dice la Biblia, estos son los consejos de Dios, allá usted si no, si obedece o no, eh, y más decía, o hagan lo que, hagan lo que quieran, me parecía el pastor, pueden hacer lo que quieran. Pero eso es lo que dice la Biblia, yo me encargo de predicar la Biblia, nada más decía el pastor. Era un pastor colombiano en una iglesia de las Asambleas de Dios. Una grande iglesia, muy buena, me gustó esa iglesia, muy bien organizada. El, Mano el Pablo, apóstol, sí, hermano Cristian, disculpe consulta. Este juicio del que habla acá, ¿esto hace relación al tribunal de Cristo, hermano? ¿O habla, como usted comenta, el juicio final? Como que ahí me perdí un poco. muy bien, muy bien. Acá se puede aplicar a los cristianos, porque el cristiano dice debe perseverar en ellas, se busca la buena reputación, que recibirá la vida eterna. Entonces, está hablando acerca de los cristianos ahí. Entonces, nosotros lo podemos aplicar para nuestro mapa mental, nuestro bosquejo escatológico, lo podemos incluir ahí porque se refiere a los cristianos, a el tribunal de Cristo. En nuestra estructura mental, es decir, como pretribulacionista, premilenialista. Sin embargo, para un amilenialista, este es el juicio final nada más. Tanto cristiano como creyente van al juicio final. O también para los creyentes eso, el tribunal de Cristo, no importa cómo sea. Es lo mismo, dicen los amilenialistas. Pero para nosotros lo podemos dejar ahí en ese momento del tribunal de Cristo, porque se alude a los cristianos. El contexto le va indicando a quién se puede referir. Bien, ¿quién es verdaderamente un judío? Como habíamos planteado anteriormente, esta pregunta ya me la habían planteado varias veces. Yo creo que usted también en algún momento, conversando en religiones comparadas, todos los que están acá creo que tomaron religiones comparadas, ¿verdad? ¿O no? Sí, creo que sí. No me acuerdo, creo que sí. Todos tomaron religiones comparadas. Yo no, mi hermano. Ah, ok. Ah, hermano Gustavo, hermano Felipe ingresaron entonces en el segundo semestre. Ah, perfecto. Ya. Bueno, en religiones mundiales, o en religiones comparadas, dijimos que se debe distinguir entre Estado de Israel y sionismo y judíos. Se debe. Cuando hablamos, utilizamos los vocablos, utilizamos términos, debemos distinguir ahí de qué estamos hablando. Y para tener seguridad hay que preguntarle a los mismos judíos. Depende, hay varios tipos, varios judíos, también no hay solamente un grupo, muchos grupos de judíos. Hay uno que es ortodoxo, otro que son liberales, reformistas, progresistas, caraítas, entre otros. Los, los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el año 70 después del Señor Jesucristo. Ninguno pudo ingresar después, so pena de muerte. Si un judío ingresaba, lo mataban. Los romanos. Pero gracias a las conquistas árabes, llegaron a esa tierra que los romanos le pusieron Palestina, llegaron los árabes. No recuerdo el año en que llegaron los árabes, o el siglo. Pero también llegaron las comunidades judías, porque ahora los árabes toman control de la Palestina. Y los árabes que nacen ahí se les va a llamar Palestina. Y los judíos van a estar desde ese momento ahí, vuelven a la tierra de Palestina otra vez, siempre van a estar ahí.
Los judíos semitas siempre van a estar en contacto amistoso con los palestinos. Hablamos de palestinos, hablamos de árabes. No va a haber ningún problema. Por el hecho de ser vecinos, cuando hay vecinos uno no tiene ningún problema, de repente tiene algún problema, pero nunca ese problema belicoso como de intento de exterminio como existe actualmente. Cuando llega o se funda el Estado de Israel, llegan los sionistas. Estoy empleando un término que aplican los judíos ortodoxos. Y hay que aclarar, no todos los judíos religiosos ortodoxos son anti-sionistas, porque también hay otro grupo que se ha integrado, se ha asimilado al sionismo. No sé el porcentaje, por lo tanto, si yo le digo el 70, el 80% de los judíos ortodoxos se opone al Estado de Israel, es una cifra que no la puedo corroborar, pero un porcentaje alto de, de judíos ortodoxos se opone al Estado de Israel. La mayoría. O hay una minoría que se ha integrado al Estado sionista. Los judíos ortodoxos, la mayoría, se ha opuesto a este Estado por tres razones. La primera razón es por tema cultural. Los judíos ortodoxos son semitas y los sionistas son de cultura o de la zona geográfica caucásica, vienen del Cáucaso. La otra razón es por un tema religioso. Los sionistas son laicistas o secularistas y los judíos ortodoxos son religiosos, obviamente son ortodoxos. La tercera razón por la cual se oponen al Estado de Israel, los ortodoxos, no todos, sino la mayoría, por un tema escatológico. Mientras exista ese Estado que es arbitrario, es un obstáculo para la venida del Mesías. El Mesías va a venir a establecer el gobierno y el Estado de Israel, no los sionistas. Esas son las tres razones que ellos dan. Y los judíos ortodoxos dicen que son pro-palestino también, ¿no? Los otros son pro-palestino. Y apoyan la causa de Palestina. Y salen a la calle a protestar con la bandera de Palestina. Ellos incluso deben orar para que desaparezca ese Estado. Ellos dicen que es un Estado disfrazado de Israel, pero no es el verdadero Israel, dicen ellos, son disfrazados de Israel, se disfrazaron de Israel. Y como hay grupos también religiosos dentro del sionismo, han tratado de implementar algunas prácticas religiosas dentro del Estado, como el sábado, por ejemplo, y que la religión judía sea la oficial del Estado y no comer comida inmunda en los restaurantes. Han logrado implementar algún tipo de principios religiosos, leyes religiosas dentro de este Estado. Por lo tanto, cabe la pregunta, ¿el Estado de Israel es el pueblo de Israel? ¿Los judíos son todos judíos? ¿Son todo el pueblo de Dios? Por lo tanto, hablar de Netanyahu y de lo que hizo, lo que o está haciendo y, y lo que hacen los militares del Estado de Israel actualmente, nosotros no podemos decir absolutamente nada porque si, quizás no, nos llegue las penas del infierno y Dios nos maldiga. Bueno, el apóstol Pablo va a responder, en la Sagrada Escritura van a responder. Aquí dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Quién es verdaderamente un judío? Un judío es entonces alguien que no necesariamente está circuncidado. Pues puede que esté circuncidado, pero tiene valor esa circuncisión en tanto obedezca la ley. En el Antiguo Testamento, en la época del profeta Isaías, Isaías le dice, oídme príncipes de Sodoma, escuchadme también pueblo de Gomorra. Más adelante dice el profeta Isaías, tu madre fue una cananea, tu padre un egipcio, uno de Etiopía. ¿Qué le está diciendo? Son paganos, no son del pueblo de Dios, son paganos.
Pero si ellos son descendientes de Abraham, ellos están circuncidados, pero no son el pueblo de Dios, porque ellos no cumplen la ley de Moisés. Son pueblo de Dios en tanto estén dentro del pacto y cumplan la ley de Moisés. Además que eran idólatras, por eso que fueron destruidos realmente. En el verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Él no está diciendo ahora el apóstol Pablo que no es judío el que lo es exteriormente, sino que lo es en el interior. Si el que lo es interiormente, el que está circuncidado en su corazón, la que realiza el Espíritu Santo. Ese es el judío. Un judío el que está circuncidado en el corazón. El judío el que el Espíritu de Dios ha actuado en el corazón de una persona. Entonces ahora el apóstol Pablo está diciendo que judío no en el sentido étnico, sino en un sentido teológico. El judío entonces es el que lo es interiormente, el que el Espíritu de Dios ha actuado circuncidándole en el corazón. Ese es el judío, lo dice el apóstol Pablo. En Gálatas, más adelante, aquí vamos a ver porque Romano está conectado con el libro de Gálatas. En Gálatas dice el apóstol Pablo, en el capítulo, hay una parte donde habla acerca de Abraham. No es hijo de Abraham el que desciende de Abraham. Voy a tener que buscarlo ahí en Google, voy a buscarlo. A ver, ¿qué parte de Gálatas? Dice, no sé si me ayudan a buscarlo los hermanos, no es hijo de Abraham el que desciende de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham. Ese pasaje tenemos que buscarlo. No, en Romanos también lo dice. Aquí me dio un capítulo 9, versos 6 al 9. Capítulo 9, 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque en todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Porque en tiempo vendré y Sara será tu hijo. Bueno, también lo vuelvo a repetir la misma idea el apóstol Pablo ahí en Romanos 3:7, acá está. Gálatas 3:7. Vuelvo a repetir la misma idea el apóstol Pablo en Gálatas 3:7. Aquí dice 3:7. No, no, no dice 3:7. 3:7. Gálatas 3:7. De modo que los que son de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Bueno, pero esa es más o menos la idea que quiere expresar el apóstol Pablo. El que es judío es aquel que tiene la fe de Abraham, no el que desciende de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham.
no es judío étnicamente, sino espiritualmente. No es el que está circuncidado, sino aquel que está circuncidado en el corazón por el Espíritu Santo de Dios. El resultado de ser verdaderamente judío, Dios lo alaba y no la gente. Entonces, esos son los verdaderos judíos, el verdadero Israel o el verdadero pueblo de Dios. Actualmente son los que creen en, en Cristo. Ellos son el pueblo de Dios, los que creen en el Señor Jesucristo. Con respecto a, podríamos decir, a Netanyahu, por ejemplo, o de un judío ortodoxo, si es el pueblo de Dios o no, en tanto sea cristiano, es pueblo de Dios, en tanto que tenga la fe de Abraham, el que lo justifica, es hijo de Dios, pero si no tiene la fe de Abraham, no ha sido justificado por la fe, no está circuncidado por el Espíritu Santo de Dios, entonces no puede ser hijo de Dios. Esto, sin embargo, no significa que el pueblo de Israel ha sido desechado, étnicamente hablando, porque más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, no significa que el pueblo de Israel étnicamente ahora ha sido desechado, porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Además que todos los apóstoles son todos israelitas. Por lo tanto, acá, cuando se afirma de que el verdadero Israel y los verdaderos judíos son aquellos cristianos, no significa que el pueblo de Dios, étnicamente hablando, ha dejado de ser pueblo de Dios, puesto que nosotros estamos fundamentados sobre apóstoles y profetas. Todos estos son judíos. Y los primeros discípulos fueron todos judíos también. El apóstol Pablo es judío. Más que reemplazo, nosotros podríamos hablar acerca de ser injertado. El apóstol Pablo también habla acerca de eso. La iglesia o los gentiles fueron injertados en el pueblo de Dios. Y ahora la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia, que está compuesto tanto de judíos como de gentiles. Y los gentiles fueron insertados en, en el tronco o la raíz que son los judíos. Pero no cualquier judío, sino los mismos judíos que dice el apóstol Pablo, aquellos que tienen la fe de Abraham, los que guardan la ley, los que han sido circuncidados en el corazón. Eso es el pueblo de Dios. Y más adelante en el libro de Romanos dirá, y al final todo Israel será salvo. Ahí está hablando en el sentido étnico, pero no todo Israel en el sentido étnico, sino aquellas personas que crean en el Señor Jesucristo en el periodo inmediatamente antes de la gran tribulación o antes de la segunda venida de Jesucristo. Los que crean en Jesucristo, ellos van a ser salvos. Un grupo considerablemente representativo del pueblo de Israel. No todos, sino un grupo representativo del pueblo de Dios. ¿Alguna pregunta, mi querido hermano? No sé si lo expliqué bien esta parte de quién es verdaderamente un judío, según como lo comenta el apóstol Pablo. Mi hermano, más que nada sí, más que nada una duda que me quedó respecto a esto mismo, de quién es verdaderamente judío, de, del tiempo actual y todo, todo el linaje que hay o lo que está pasando. Entonces uno lo ve o lo puede juzgar de acuerdo a la misma fe que representa de Abraham. Entonces así lo puede juzgar. O sea, como para analizarlo, viendo lo que sucede ahí actualmente para no caer en otra perspectiva. No entendí bien, hermano Gustavo. No Cuando entendí uno ve bien la la pregunta. noticia o cualquier cosa que pasa sobre Israel, para lo que sucede en Israel, eh, uno puede analizar la situación de allá, de si verdaderamente si hay hijos de Dios o judíos realmente que son un remanente, por así decirlo, con este mismo pasaje o de otra forma lo vemos. Esa, Ah, muy bien, muy bien. Bueno, nosotros los cristianos y principalmente los protestantes, los evangélicos, las Sagradas Escrituras son nuestra norma de autoridad de fe y de conducta y de doctrina.
lo que diga la palabra de Dios, eso es lo que es la verdad en cuanto a asuntos espirituales. Y lo que la palabra de Dios no ha revelado, entonces eso no es la verdad. No hay otra forma de determinar una verdad si no es por medio de lo que señala la palabra de Dios. Y la palabra de Dios señala que el pueblo de Dios son aquellos que tienen la fe de Abraham, es decir, los que han sido justificados por medio de la fe, los cristianos actualmente. El, y además el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no siempre, no siempre era el pueblo de Dios, en tanto obedeciera la ley de Moisés, era el pueblo de Dios, en tanto tenían fe, era el pueblo de Dios, el remanente en el pueblo de Dios. Por eso Isaías le dice, ustedes son Sodoma, son Gomorra, son descendientes de Etiopía, son descendientes de los egipcios, pero no descendientes de Abraham en un sentido teológico o espiritual, aunque descendían de Abraham, por supuesto, el asunto de linaje. Y por eso fueron destruidos, porque habían dejado de ser pueblo de Dios. ¿Pero por qué dejaron de ser pueblo de Dios? No porque no desciendan de Abraham, sino porque no creían. Eso lo descartó y lo sacó de ser pueblo de Dios, porque uno es pueblo de Dios por medio de la fe, en la confianza en Dios. En la época del Imperio Babilónico, los que se fueron a Babilonia eran el pueblo de Dios. Y los que se quedaron, ellos eran los rebeldes. Ellos habían dejado de ser pueblo de Dios. Y los que regresaron del cautiverio babilónico, ellos son el pueblo de Dios. O siempre hubo un pequeño remanente que creía. En la época de Elías, Dios le dijo, hay 7000 que todavía no han doblado su rodilla ante Baal. Ellos son el pueblo de Dios, son judíos, descendientes de Abraham, el remanente que conserva la fe en Dios, la confianza en Dios y obedecen a sus leyes. Eso es el pueblo de Dios. Por lo tanto, históricamente, no todos los israelitas étnicamente eran pueblo de Dios en un sentido teológico. Del mismo modo, hoy día, no todos los que descienden de Abraham étnicamente son israelitas. Se pueden llamar israelitas, por supuesto, y decir, claro, judío también. Pero en el sentido teológico, como lo menciona la Sagrada Escritura, solo aquellos que tienen fe. Ahora, los que tienen fe en la persona del Señor Jesucristo, ellos son el pueblo de Dios. Eso no significa que el pueblo de Dios étnicamente dejó de ser pueblo de Dios, puesto que el apóstol Pablo es israelita, todos los apóstoles son israelitas. Y siempre ha habido judíos cristianos, así que no, nunca ha desechado Dios a su pueblo. Y en el futuro, todo Israel será salvo, pero no todo en el sentido literal, sino un grupo significativamente representativo del pueblo de Dios, que se va a convertir a Jesucristo previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es entonces. Además, el tema del Estado de Israel actualmente es un tema más político. Es un tema muy, muy político. Claro que se utiliza la religión, por supuesto, tiene que utilizarse para justificar algo, pero, pero se utiliza la religión porque le da beneficios políticos. Es decir, la religión se manipula la religión en ese sentido. Bueno, siempre se ha manipulado la religión, pero las finalidades siempre son políticas. El crimen, los crímenes, la violación a los derechos humanos, el asesinato, siempre son condenados en las Sagradas Escrituras. Se condena en las Sagradas Escrituras el asesinato, la corrupción, la mentira, el genocidio, siempre se juzga, se condena en las Sagradas Escrituras. Lo hicieron los profetas hablaron contra los reyes, contra el pueblo. Isaías, Jeremías, habló contra el pueblo de Israel, le reprochó su conducta. No fueron maldecidos ellos. ¿Cómo van a ser maldecidos? Si eran profetas de Dios que estaban hablando, estaban utilizando como fundamento de su predicación las Sagradas Escrituras y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Por lo tanto, a la nación cristiana actualmente, reprocha la actitud de algunos, que puede ser un criminal, por ejemplo, un asesino, no va a recibir ninguna maldición, porque está utilizando como fundamento de una crítica las Sagradas Escrituras, lo mismo que utilizaron los profetas del Antiguo Testamento. Es que ahora nadie se atreve a criticar al Estado de Israel, porque piensa que le va a llegar el juicio de Dios. Pero los profetas no tenían ese miedo, y los profetas
solamente escuchar a Juan el Bautista, o a Isaías, a Jeremías, a Bakú, estudiar los profetas. Los profetas hay que dar una clase magistral de cuál fue la actitud frente a aquellas personas que cometían violación de la ley de Moisés. A los reyes, a los príncipes, al pueblo, a los gobernantes, a todos, los reprochaban la actitud que ellos tenían. Bien, continuamos entonces con lo siguiente, la conclusión ahora del apóstol Pablo. El apóstol Pablo concluye, recuerde el capítulo 1, pecado de los gentiles, capítulo 2, pecado de los judíos. Y habíamos hecho una pregunta también, ¿qué pasa de los pueblos prehispánicos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Se perderán o se salvarán siguiendo la luz de su conciencia, actuando, haciendo buenas obras y viviendo perfectamente según su conciencia? Aquí el apóstol Pablo concluye que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la sentencia terrible del apóstol Pablo a judíos y gentiles. Todos están bajo pecado. Todos somos pecadores. Hemos quebrantado la ley. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Está criticando a judíos y también está criticando a gentiles. El apóstol Pablo aquí no teme de recibir una maldición por el hecho de criticar a su propia gente, a los judíos. Le está diciendo, ustedes son pecadores, ustedes son idólatras, ustedes son adúlteros, ustedes que juzguen a los demás, ustedes practican el mismo pecado. Le está criticando el pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí incluye los pueblos prehispánicos y todos aquellos pueblos que no escucharon el Evangelio ni una sola vez en su vida. Todos son pecadores. Si hay un grupo de personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio y están ahora en el infierno, están en el infierno no porque no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, sino porque son pecadores, porque no hablaron o no actuaron conforme a su conciencia y no actuaron perfectamente. En el verso 10 dice, como está escrito, no hay un justo, ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ninguno, en ninguna parte del mundo. Todos se han descarriado. Todos los pueblos, todas las culturas, todas las naciones se han descarriado. Sus bocas están llenas de maldad. Son rápidos para derramar sangre. Son asesinos, son criminales. No conocen la senda de la paz. Siempre están en conflicto con las personas. Y hay conflicto entre las naciones o los grupos tribales. No hay temor de Dios en el verso 18. Aquí concluyen a todos, en todas partes del mundo, de toda la historia de la humanidad, todos están bajo el pecado, bajo la misma maldición. Los propósitos de la ley ahora. La ley fue dada con la finalidad de que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. No es para ser justificado, es para cobrar conciencia de pecado. La ley es como un termómetro. Nos dice a nosotros la magnitud y la temperatura de nuestra fiebre, de nuestra enfermedad. Así también la ley le dice a las personas cuál es el grado de pecado que cada uno de ellos tiene. Pero no tiene la finalidad de justificar, bajo ningún punto de vista, nunca se ha dado con esa intención. Al apóstol Pablo se le han presentado diversas objeciones. Recuerde que el apóstol Pablo dijo, por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que don de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y las obras de la ley, nadie será justificado por medio de la ley. Y el apóstol Pablo le dijeron, entonces, si afirmas eso, no tiene ningún valor ser judío, ni tampoco tiene ningún valor la circuncisión. La falta de fe de los judíos anula la fidelidad de Dios. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces hagamos lo malo para que venga lo bueno. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hagamos lo malo para que venga lo bueno. El apóstol Pablo responde,
el ser judío y el estar circuncidado sí tiene valor. Y ya lo había dicho. Si guarda la ley, la circuncisión tiene valor, pero si guarda la ley. Y si tienen fe. De lo contrario, es una incircuncisión lo que tiene. Además, el ser judío tiene un valor infinito, porque a ellos se les confió la palabra de Dios. Los judíos son los depositarios de la revelación escritural de Dios, imagínense, nada más y nada menos que eso, depositarios, receptores de la revelación escritural de Dios, que transmitieron fielmente a las futuras generaciones lo que Dios le reveló a los antiguos. Por lo tanto, tiene valores el judío. La falta de fe de los judíos anula la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo responde, Dios siempre es veraz, aunque el hombre es mentiroso, porque Dios siempre se reservó un pequeño remanente. Aunque las tribus del norte 10 se desaparecieron por su pecado, Dios sigue siendo fiel y cumple su promesa. ¿En quién? En los judíos, en Judá. Y los judíos van a apostatar también de la fe y van a irse a Babilonia. Ellos fueron infieles. ¿Eso anula la fidelidad de Dios? El apóstol Pablo responde que Dios siempre se reservó un remanente. Dios siempre es veraz. Y a ese pequeño remanente Dios extiende su fidelidad y su misericordia. Siempre hubo un grupo de personas con el cual Dios tuvo un contacto, tuvo una comunión con ellos. Por lo tanto, Dios siempre sí es fiel. Hagamos lo malo para que venga lo bueno. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pablo dice, es una calumnia esa que se me está realizando a mí. Porque yo no estoy diciendo eso, dice el apóstol Pablo. Yo no estoy enseñando que hagamos lo malo para que venga lo bueno, es una calumnia. Porque Pablo dirá más adelante que nosotros debemos hacer buenas obras y debemos perseverar en las buenas obras. Somos justificados, somos santificados. Estamos bajo la ley de Cristo, bajo la nueva dispensación y debemos glorificar a Dios por medio de las buenas obras. Jamás el apóstol Pablo ha enseñado lo contrario a eso. Hay una ley que es la ley de Cristo. Así se defiende el apóstol Pablo frente a las objeciones de la cual fue objeto. Bien, entonces estuvimos indicando que Dios empleará diversos criterios para el juicio final. Estos serán, o se basa el juicio final en la verdad, será un juicio justo, será según las obras, será un juicio imparcial, será conforme a la ley de Moisés, será según la conciencia, será por medio de Cristo y según el Evangelio. Un judío, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Romanos, no es el que es circuncidado. Un judío no es exteriormente. Un judío verdadero, espiritualmente, estamos hablando en el sentido teológico, un judío es el que lo es interiormente, el que está circuncidado en el corazón, la que realiza el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Los judíos entonces serían aquellas personas que tienen la fe de Abraham, los que son justificados como Abraham, los que creen en el Señor Jesucristo. Ellos son el pueblo de Dios. Eso no significa que Israel ha dejado de ser pueblo de Dios, puesto que nuestra fe de la iglesia se fundamenta sobre apóstoles y profetas, quienes son israelitas. El apóstol Pablo también, el que está escribiendo, es un judío en el sentido étnico. La conclusión del apóstol Pablo respecto a judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Y la ley fue dada para que todo el mundo se calle, no para ser justificado, sino para ser consciente de nuestro pecado. Esa es la finalidad por la cual la ley fue dada a todos los seres humanos, pero jamás, nunca fue dada para que nosotros fuéramos justificados. Y después el apóstol Pablo va a decir más adelante que Abraham fue justificado antes de que llegara la ley. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Algún comentario antes de irnos a un descanso? ¿O alguna pregunta?
Yo me quedé corto, mi hermano, con respecto a la respuesta que tuvo, eh, que dio a los judíos. Ahí me quedé, que Pablo dio, ahí me quedé corto, que no alcancé a agarrar los dos. ¿Qué parte, hermano Gustavo? La parte final de su exposición, mi hermano, ahí me quedé medio perdido. Ah, de que no, no significa eso que Dios ha desechado a su pueblo Israel en sentido étnico, puesto que la fe de los cristianos, la fe de la iglesia, se fundamenta sobre apóstoles y profetas, y todos ellos son judíos o israelitas en el sentido étnico. Además, siempre ha habido un pequeño remanente, debe haber más de algún judío creyente en Jesucristo, étnicamente hablando. Y al final de los tiempos, previo a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en el capítulo 11 creo que es, ¿sí? No, el capítulo más adelante, tiene que ser. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahí está hablando de Israel ahora en un sentido étnico, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Aquí sigue hablando el apóstol Pablo en un sentido étnico. Y luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí se refiere a la segunda venida de Cristo. Es decir, no es que haya desechado Dios o haya reemplazado su pueblo, puesto que al final de los tiempos Dios sigue tratando con su pueblo, Israel en sentido étnico, cuando ellos se conviertan al Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta teología del reemplazo, no se puede decir que exista una teología de reemplazo el hecho de que la iglesia es el pueblo de Dios, puesto que la iglesia ha sido injertada a la raíz que son los judíos, creyentes en Jesucristo, recuerden siempre eso. Los judíos realmente en el sentido teológico son aquellos judíos étnicos que tienen la fe, porque son fieles a la ley y han sido circuncidados en el corazón. Muy bien, vamos a ir a un descanso entonces, mis hermanos, media hora, volvemos a las 9 en punto con la ayuda del Señor.